Ahora sí, vamos a seguir nosotros con nuestro estudio del bautismo y estamos haciendo esto y yo estoy haciendo esto, orando por ustedes y pidiéndole al Señor pues que nos deje apreciar el bautismo. Algunas personas piensan en el bautismo nada más como un acto de obediencia, o sea, que tú vas y te bautizas solo por ser obediente y ya, eso es todo. Y la verdad, aunque el bautismo sí es un acto de obediencia, como lo vimos la semana pasada, nosotros nos bautizamos principalmente porque el Señor Jesús lo ordenó. No es solamente un acto de obediencia y ya. Así que, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la señal del bautismo. Muchos cristianos, mucho más de lo que ustedes pensarían, piensan que el bautismo cristiano es el bautismo de Juan el Bautista. Y eso no es verdad. Aunque en la Biblia, la primera vez que se habla del bautismo, se nos muestra a Juan el Bautista, Juan el Bautista no instituyó el bautismo cristiano. Lo que hizo Juan el Bautista es que él enseñó y bautizó muchísimo antes de que los apóstoles fueran comisionados para bautizar. Incluso muchísimo antes de que Jesús dijera algo acerca del bautismo. Así que mientras nosotros estudiamos este tema tan importante, yo sí creo que es importante que notemos las diferencias entre el bautismo de Juan y el bautismo que instituyó el Señor Jesús. Se parecen, pero no son iguales, ¿sale? Pues vamos a comenzar abriendo nuestra Biblia en Lucas en el capítulo 3, para recordar a Juan el Bautista. Lucas 3, y vamos a leer de los versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios así, Lucas 3 del 1 al 6. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, también complicados los nombres, ¿verdad? Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. El bautismo de Juan fue algo importante en el Nuevo Testamento, fue algo muy único en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista fue comisionado por Dios para preparar la llegada del Mesías. Él hablaba con las personas y les llamaba al arrepentimiento y a bautizarse en señal de arrepentimiento para que fuesen perdonados sus pecados, como dice Lucas. El bautismo de Juan en esencia fue un llamado urgente, muy urgente y único al arrepentimiento. Este llamado tenía, como les dije, el propósito de preparar el camino para la llegada del Mesías. Esa fue la tarea de Juan, el ser un heraldo para la llegada del Mesías. Ahora, algo que les decía hace ratito es que el bautismo de Juan y el bautismo instituido por el Señor Jesús son iguales. No, se parecen, pero no son iguales. Piensa en esto un poquito y déjame te comento algo. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. El Mesías vendría a inaugurar un nuevo pacto con su gente. ¿Qué tenía que hacer el pueblo para estar listo para la llegada del Salvador prometido? Pues arrepentirse y bautizarse. Ellos necesitaban ser conscientes de su necesidad de un Salvador. Todos nosotros tenemos la misma necesidad, pero los judíos especialmente lo tenían, pienso yo. El bautismo de Juan para los judíos fue una cosa bastante escandalosa, fue muy ofensiva. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque en el periodo intertestamentario, esa palabra está interesante para el domingo,
desde que el último profeta del Antiguo Testamento murió hasta que la llegada del Señor Jesús pasaron más o menos 400 años. Ujú. Hay un lapsus ahí que se llama el silencio de Dios o el periodo intertestamentario. En ese tiempo, los judíos que aceptaban a un gentil para hacerlo parte de la nación, le pedían al gentil circuncidarse, es remover el prepucio del hombre para, como una señal externa de que ahora él era judío, una señal en su cuerpo. Pero también los judíos desarrollaron un rito que era el bautismo de los prosélitos. Es decir, hacían un baño ritual para el gentil y el gentil dejaba atrás su vida idólatra para dedicarse ahora a servir al único Dios verdadero. Lo que estaban haciendo los gentiles era apartarse de su vida antigua para entonces convertirse en una persona que busca al único Dios verdadero. El punto de esto es que cuando Juan llamó a bautizarse a los judíos, echó por la borda toda la religiosidad que ellos tenían. Ellos pensaban que los gentiles eran los sucios, los que necesitaban purificarse. Como les dije la semana pasada, el agua tiene un simbolismo de purificación en la mente de los judíos. Los judíos no eran los sucios, los gentiles eran los sucios. Los judíos no eran los que necesitaban purificarse, los gentiles sí. Los judíos no eran idólatras, los gentiles sí. En ese sentido, los judíos pues se sintieron muy ofendidos cuando Juan el Bautista los llamó a arrepentirse y a bautizarse. Pero el Mesías vendría a limpiar los pecados de todos, incluso los pecados de los judíos. El pueblo escogido de Dios pues también estaba pecando. Al considerar esto que estaba haciendo Juan el Bautista, nosotros debemos de entender que Juan, como dice la Biblia, los bautizaba en el río Jordán, los sumergía y después los sacaba. Hay ciertos parecidos, como ya les he dicho varias veces, esto de sumergir a la persona, esto de que es un bautismo que refleja arrepentimiento también, esto que es un bautismo que ahora te identifica con Dios, es parte de, pero no es igual. El bautismo del Nuevo Testamento tiene un significado más profundo y de mayor significado. ¿Por qué les digo que Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento? Bueno, cuando Juan el Bautista está bautizando a la gente, lo que él está haciendo es bautizando a la gente antes de que Jesús inaugure este nuevo pacto. El nuevo pacto que Jesús vino a inaugurar con su gente lo hizo durante la última cena, poquito antes de morir, la noche antes de morir lo hizo. Entonces, si nosotros lo vemos de una manera así, pues el bautismo de Juan no está actuando bajo el nuevo pacto inaugurado, sino el antiguo pacto que estaba. Es como una ley. Las leyes funcionan hasta el día que se promulgan, hasta el día que ya el gobierno las escribe en el Diario Oficial de la Federación y funcionan las leyes, ¿no? Antes no. Se puede estar trabajando la idea, se puede estar pensando, se puede estar discutiendo en el Senado, en la Cámara de Diputados, lo que ustedes quieran, pero la ley no tiene valor hasta que se promulga. Entonces, el nuevo pacto todavía no ha sido promulgado, todavía no ha sido inaugurado. Vamos hasta ahí, vamos a dejar el bautismo de Juan. Ahora, la señal del pacto en el bautismo ordenado por Jesús es poquito diferente. ¿Recuerdas el texto que nosotros estudiamos la semana pasada que estaba en Mateo 28? ¿Lo podemos revisar otra vez? En Mateo 28. Son los últimos versículos. Mateo 28, 18. Jesús ha resucitado ya. Y Jesús dice en Mateo 28, 18: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
El Señor ordena el bautismo. El Señor Jesús no bautizaba a nadie y el Señor Jesús no había ordenado bautizar a nadie hasta este momento, justo después de su resurrección y justo antes de ascender. Esto es muy significativo para nosotros, muy significativo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque cuando Dios celebra pactos con su gente, haciéndoles promesas de liberación, de salvación, de redención, su costumbre, la costumbre de Dios, es atestiguar esos pactos, o la autenticidad de esos pactos más bien, con una señal. Mira, por ejemplo, lo que pasa con Noé. En Génesis 9 se cuenta la historia de cuando Noé baja del arca, y Dios establece un pacto con él. Y luego Dios establece una señal. ¿Cuál es la señal? El arco iris. Mira, vamos a Génesis 9 para que tú lo veas y no digas, como que no me suena eso. No creo lo que me... Génesis 9 y vamos a leer el versículo 9. Génesis 9:9. Si ustedes leen un poquito antes, en el capítulo 8, en el versículo 20, Noé edifica un altar para Jehová y toma un animal limpio y una ave limpia y los ofreció como holocausto. Ya el diluvio terminó en el capítulo 7, Noé bajó en el monte Ararat y entonces ya todos los animales bajan del arca. Y mira lo que dice Dios en el capítulo 9, voy a leer desde el versículo 8, dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. ¿Ya vieron? Dios establece un pacto. Y mira lo que dice ahora el versículo 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes, y todo ser viviente que está con ustedes por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, después de que Dios celebra este pacto, Dios pone una señal visible. Esa señal visible es el arco iris. Tenemos otro pacto en la Biblia donde Dios hace algo similar en Génesis 17. En Génesis 17, Dios está hablando con Abraham. Todavía no es Abraham, él es Abraham. Y Dios no ha cambiado su nombre. En Génesis 12, Dios escoge a Abraham y le dice que de él va a ser una nación grande y que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Eso es lo que dice Génesis 12 del 1 al 2, más o menos. En el 17 dice la Biblia, en el capítulo 17, versículo 1, que Abraham era de 99 años cuando se le apareció Dios y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, vamos a brincarnos hasta el versículo 10. Dios establece un pacto con Abraham y le dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esa era la señal externa, la señal visible del pacto. Mira lo que dice el versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Entonces, cuando Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham y le dice que él va a ser un padre de multitudes, porque en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, Dios establece ese pacto con él y le da una señal externa. La señal de que tu descendencia será bendita es la circuncisión. Siempre que Dios establece un pacto, él da una señal externa. Y así consideramos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de Abraham y Abraham? Abraham significa padre excelso y Abraham significa padre de naciones.
Entonces cuando Dios llama a Abraham, pues él es estéril. Entonces, sí, como que Padre excelso, está un poquito raro, pero después Dios le dice que pues en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso nos tocó a nosotros. Todos, según explica la Biblia, todos aquellos que hemos creído en el Señor, somos la verdadera descendencia de Abraham, el padre de la fe, y nosotros que por fe también creemos en el Señor Jesús, somos su descendencia. Entonces, más o menos así funciona este asunto. En Lucas 22:20, el Señor establece un nuevo pacto. El antiguo pacto para las personas era el de la circuncisión. Y con todas las bendiciones que tenía eso, pues Dios también les dijo que si ellos eran desobedientes, Él iba a disciplinarlos, iba a castigarlos. Entonces sí, la bendición está, pero junto con la bendición, pues también vienen las condiciones que puso el Señor para que el pacto funcionara. En Lucas 22:20, el Señor establece un nuevo pacto. Ya merito llego. Lucas 22:20. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En el Antiguo Testamento Dios dice que iba a celebrar un nuevo pacto, en el cual Él pondría su espíritu en su gente y escribiría su ley en su corazón. Que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo y vivirían juntos. Ese era el nuevo pacto. Entonces Jesús está inaugurando el nuevo pacto del que habló el profeta Jeremías aquí. Ese pacto se estableció por medio de su muerte. Entonces Jesús en la última cena, como un símbolo, toma la copa de vino y les dice, este es el nuevo pacto en mi sangre para ustedes. Cuando el Señor Jesús muere y resucita, entonces el Señor Jesús da una nueva señal del pacto. La nueva señal del pacto es el bautismo para nosotros. El Señor ordena el bautismo para nosotros en Mateo 28. Y esto se parece mucho, y les digo esto porque el apóstol Pablo escribió en Colosenses del bautismo como una señal del pacto, lo mismo que la circuncisión. Vamos a revisarlo juntos. Este es el último texto que vamos a revisar. Yo sé que ya fueron varios. Colosenses 2. Colosenses 2. Vamos a leer desde el versículo 8. Colosenses 2:8. Y aquí el apóstol Pablo escribe y habla de la circuncisión y del bautismo como señales que ahora nosotros tenemos. ¿Estamos listos? Nosotros no nos circuncidamos, ¿sale? La Biblia, el apóstol Pablo y los apóstoles hablaron de eso y dijeron que los gentiles no necesitan circuncidarse. Y ahorita van a ver por qué. Eso se vio hace muchos años, está escrito en el libro de los Hechos. Colosenses 2. ¿Están listos? Dice, mirad pues que nadie les engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres. 2:8. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Escucha lo que sigue. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos.
en la cruz. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo usa la imagen de la circuncisión para hablar de nuestra unidad con Cristo a través del bautismo y de nuestra marca en el bautismo que ahora llevamos con Él? En Colosenses 2, del 9 al 15 que acabamos de leer, nosotros vemos que el bautismo es una señal de varias cosas. La primera, dice aquí, es que estamos unidos con Él. Mira lo que dice el versículo 12. Voy a leer desde el 11. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también resucitados con Él mediante la fe. Entonces nosotros hemos sido unidos a Él. Nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección. Esa resurrección ha sido para una vida nueva. Dice el versículo 13, y Él os dio vida juntamente con Él. Nosotros ahora tenemos una vida nueva y la Biblia también dice que Él nos ha despojado de nuestra naturaleza pecaminosa y nos ha perdonado nuestros pecados. Una cosa más que a mí me gusta de este versículo es que a través del bautismo nosotros podemos recordar y ver el triunfo del Señor Jesús en la cruz sobre Satanás y toda su fuerza. Dice el versículo 15, y despojando a los principados, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, el bautismo es una señal para nosotros de varias cosas, de nuestra unión con Él, de la vida nueva que tenemos con Él, de que hemos sido despojados de nuestra naturaleza pecaminosa, no que ya no pecamos, sino que ya no es lo normal en nosotros, ya no es lo común. Dios ha perdonado nuestros pecados y su triunfo en la cruz. El bautismo es una señal de todas estas cosas. Para nosotros, el bautismo, entonces, no nada más es un acto de obediencia que hacemos porque tenemos que hacer y ya, porque el Señor Jesús nos dijo y ya. El bautismo llega a ser un símbolo precioso de todas las promesas que vienen a través de la salvación que el Señor nos ha dado por medio de su muerte. Ahora piensa en esto un momento, por favor. Dios está celebrando un pacto nuevo con su gente y Dios le está dando una señal nueva a su gente. Este hecho de que Dios soberanamente establezca un pacto con su gente es bien importante para todos nosotros. Piénsalo un poquito. Piensa, por ejemplo, que la integridad del pacto no depende de la persona que lo administra ni de la persona que lo recibe. Me explico. El pacto no vale más porque lo haga cierta persona. Una persona puede administrar el bautismo, puede ser un pastor y él te bautiza y todo, y tal vez el pastor se va de la iglesia y pasan muchas cosas y luego ya ni es pastor ni nada, pero eso no hace menos válido tu bautismo. Es más, el bautismo tampoco depende de la persona que lo recibe, o de nuestra capacidad de tener una vida sin errores y sin pecar. ¿Me explico? Nuestra incapacidad no hace que el símbolo o la señal sea menos efectiva, o que pierda su integridad, o que pierda su valor. La integridad del pacto está basada y se sustenta en la persona que hace la promesa. Entonces, el bautismo es valioso porque nos deja ver todas las cosas y todas las bendiciones que el Señor nos promete a través del nuevo pacto. Perdón, vida nueva, santificación, unión con Él, todas esas cosas, el bautismo nos deja verlas, y esas cosas, esas bendiciones se sustentan en el carácter de Dios mismo, en Dios que es fiel, en Dios que nunca cambia, en Dios que es santo, en Dios que es poderoso. Y eso para nosotros es una bendición, porque si bien el bautismo no salva a nadie, el bautismo sí nos recuerda de la salvación tan grande que nosotros poseemos y de la salvación segura que nosotros poseemos. Detrás de la señal está el carácter inmutable de Dios.
Y eso para nosotros es de mucho valor. Déjame ponerlo así, y ya con esto acabo. Entonces van a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la señal del bautismo? Cuando tú vas manejando, bueno, aquí en la ciudad no tanto, pero en otros lugares sí. Cuando tú vas manejando, tú alcanzas a ver ciertos señalamientos, ¿verdad que sí? Uh-huh. Especialmente con los que han puesto en las calles nuevas, ya te dicen, el TEC de Juárez está para allá, ¿no? Ciudad Universitaria está para allá, la UTCJ está para allá. Bueno, nosotros que vivimos para ese lado. Déjenme les platico cuando fui al rancho bicicletero de Sara, nos acabamos de casar y Sarita tenía muchas cosas en la casa de su papá, que es donde ella vivía, y quería ir por ellas. Entonces yo fui, saqué mi permiso y todo, y aprendí a manejar en Estados Unidos. Y fue una experiencia bien interesante porque pues tienes que manejar mucho más rápido y hay ciertas cosas con las que yo no estaba familiarizado y todo eso. Fue una experiencia interesante. Bueno, Sarita vivía en San Luis, Missouri, que está a unas 22 horas manejando más o menos. Entonces un día nos fuimos bien tempranito, a las 4 de la mañana estábamos ya en El Paso. Y ahí vamos, ahí van los tuyos, manejando hasta San Luis, Missouri. Y fue bien cansado. El radiador se murió y tuvimos que cambiarlo. Fue una experiencia muy interesante. Pero algo que pasó y algo que me gusta mucho es que allá en Estados Unidos, si te dicen, si quieres ir a tal lado, toma la salida 22. Y la salida 22 está a 3 millas. La salida 22 está a milla y media. Y te lo van poniendo así para que tú estés muy listo. Nada más viendo las señales tú puedes llegar a varios lugares. Cuando íbamos llegando a San Luis, dije, San Luis, Missouri, a tantas millas. Yo estaba bien contento porque llevábamos como 24 horas manejando. En la madrugada estábamos cansados, ya queríamos llegar. No, nos estábamos quedando así medio dormidos. Cuando yo vi la señal, yo dije, ay Dios, muchas gracias. Yo me emocioné, ya estaba así como que aliviado, dije, ya vamos a llegar. Llegamos a la casa de su hermano, no sé qué horas de la madrugada, y nos dormimos en el sillón y ya, ¿no? Pero este es mi punto. Cuando yo vi la señal que decía San Luis, Missouri a tantas millas, esa es una señal de San Luis, pero no es San Luis, Missouri. No tiene el arco, no tiene la comida, no tiene las partes bonitas, no tiene el río Mississippi ahí cruzando, no tiene el estadio de béisbol. O sea, es una señal que está ahí, pero no es todo lo que hay en esa ciudad. ¿Me explico? Simplemente es algo que te dice que ya casi llegas, que estás ahí. Como la entrada. Exacto. El bautismo no es como la entrada, pero es algo que te recuerda lo que vas a ver. Y lo que estás viendo. Entonces, aunque la señal no es San Luis, ella sí la señal apunta a algo distinto de ella misma. La señal no es el punto importante, lo importante es lo que representa. El bautismo entonces no salva a nadie, pero es la señal que nos apunta hacia todas las bendiciones que nosotros recibimos por medio de Jesús a través de su muerte y por la fe. Entonces el bautismo es una señal preciosa. Otra señal preciosa que nosotros cargamos es nuestro anillo. A mí ya no me queda mi anillo porque ya estoy muy gordito, pero mi anillo está ahí guardadito. El anillo es simplemente una señal de algo. No es mi matrimonio el anillo, pero el anillo sí dice mucho de todo lo que hay detrás y de todas las bendiciones que vienen que están representadas por este anillo. ¿Me explico? Entonces el bautismo, de modo similar, para nosotros es la señal de todas las bendiciones que el Señor Jesús ha comprado por su sangre, con su sangre para nosotros. Nosotros deberíamos de atesorar mucho el bautismo. Y por eso el Señor Jesús dijo que todos sus discípulos, así como todos los descendientes de Abraham tenían que ser circuncidados, todos los discípulos del Señor Jesús tienen que ser
bautizados, porque esa es la señal externa que nos identifica con Él y con todo lo que Él ha hecho. Oramos. Señor, te damos muchas gracias otra vez por tu palabra. Te agradecemos porque en ella podemos encontrar la verdad. Te agradecemos porque en ella nosotros podemos encontrar lo que es valioso. Y te agradecemos porque en ella, Señor, tú pones nuestros ojos en lo que de verdad vale la pena. Señor, somos agobiados por tantas cosas en este mundo. Nos gana, Señor, todo lo que hay alrededor de nosotros. Y nos llama y nos seduce. Pero, Señor, ahora que tenemos esta señal enfrente de nosotros del bautismo, a través de ella nosotros podemos ver tu inmensa misericordia, tu bondad. Y que tú, Señor, eres bueno para con aquellos que han decidido creer en ti. Señor, permítenos atesorar la bendición del bautismo. Si bien el bautismo no nos salva, sí nos recuerda de tu salvación. Y Señor, qué triste es perder tu salvación en el sentido de no creer en ti, de no descansar en tu sangre, en tu sacrificio. Qué triste es saber tanto de la salvación y haber escuchado tanto de ti y aún así nunca confiar en ti. Señor, guárdanos a todos nosotros de eso y Señor, guarda a las personas que están aquí alrededor de nosotros, ten misericordia de ellos, por favor. Permíteles verte, permíteles creer. Y Señor, permíteles el buscarte. De esta manera, de la manera en la que ellos estén dispuestos a morir para vivir una nueva vida en ti. Permíteles a ellos, Señor, también ver todas las riquezas de su salvación y a nosotros también. Señor, que el bautismo sea un recordatorio para nosotros constante de todas las cosas maravillosas y buenas que has hecho a nuestro favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.